Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, hoy nos preguntamos, ¿cómo funciona realmente nuestra mente cuando interactuamos con otras personas? ¿Cómo procesamos lo que hacen, lo que dicen o incluso lo que creemos que están pensando? Vamos a analizar un poco las claves de la cognición social, basándonos en unos apuntes sobre el tema. Queremos entender mejor esos mecanismos internos, ¿no? Los que guían nuestra vida social. Exacto. Vamos a meternos en qué es exactamente esto de la cognición social, cómo se empezó a estudiar y por qué es tan crucial. Y veremos que no es solo pensar de forma consciente, ¿eh? Implica también procesos automáticos que, muchas veces dirigen cómo percibimos las cosas y cómo reaccionamos, casi sin darnos cuenta. Vale, pues empecemos por ahí. La cognición, así en general, es cómo procesamos información, ¿no? Entonces, la cognición social, pues aplica esto al mundo de las personas, los grupos, las relaciones. Entiendo que después de un tiempo un poco olvidada, digamos, volvió con fuerza, sobre todo con los avances en neurociencia, ¿verdad? Allá por los 60 o así. Sí, así es. Podríamos definirla como la forma en que nuestra mente elabora, guarda y luego utiliza la información sobre nuestro entorno social. Y un aspecto vital es que mucho de este conocimiento es compartido, es cultural. Nuestros juicios nacen, pues, de cruzar la realidad con lo que ya sabemos, con nuestras creencias previas. Y es clave, como decías, diferenciarla del simple pensar. La cognición social incluye operaciones mentales muy rápidas, automáticas. ¡Qué interesante! ¿Y cómo funciona ese procesamiento? Los apuntes mencionaban como dos vías principales. Una sería la de arriba a abajo, o sea, que usamos nuestras ideas previas, nuestros esquemas mentales, para interpretar lo que nos llega de fuera. Eso suena más controlado, más consciente. Correcto. Esa requiere atención. Y la otra vía es la de abajo arriba. Aquí partimos de los estímulos externos, de lo que captan los sentidos, y construimos el significado a partir de ahí. Este es mucho más automático, ¿sabes? Y muy sensible a las emociones, al movimiento. Ah, como en el ejemplo ese del safari que se comentaba. Si alguien tiene fobia a las serpientes y el guía señala un árbol, pero esa persona ve un movimiento raro en la hierba. Adiós árbol. Toda la atención se va directa y automáticamente a la posible serpiente, a la amenaza. La emoción y el estímulo dominan todo. Justo eso. Ese procesamiento automático, guiado por lo que nos llama la atención emocionalmente o perceptivamente, se impone. Y además de estas dos vías, hay otros procesos que son esenciales. Uno es la empatía, esa capacidad de captar las emociones de los demás. A menudo lo hacemos como simulando internamente sus expresiones faciales, ¿sabes? Nos permite sentir algo parecido a lo que siente el otro. Claro, fundamental para conectar. Y también se habla de cómo procesamos la información sobre nosotros mismos, sobre el self, construir la autoestima, el autoconcepto. Aquí parece que entra en juego algo que llaman razonamiento motivado. ¿Qué es eso exactamente? Pues sí, la teoría del razonamiento motivado sugiere que nuestras motivaciones, a menudo sin que seamos conscientes, nos llevan a manipular la información. ¿Para qué? Pues para que encaje con la imagen que tenemos de nosotros mismos o de nuestros grupos. Defendemos lo que nos favorece, rechazamos lo contrario, a veces ignorando la evidencia, ¿eh? Vaya. Como el caso ese de Ana, que justifica a su partido político aunque haga cosas que van en contra de sus propios valores ecologistas. Y encima se molesta si la critican. Es una forma, digamos, de proteger la identidad. Es curioso cómo nos podemos autoengañar para defender lo nuestro. Y otro concepto clave que aparecía es la teoría de la mente. Se refiere a esa habilidad para, leer la mente de los demás. En esencia, sí. Es la capacidad de atribuir estados mentales, pues intenciones, creencias, deseos, emociones, a otras personas. Para entenderlas y predecir qué van a hacer, nos permite entender que los demás tienen su propia perspectiva, que puede ser diferente de la nuestra o incluso de la realidad objetiva. Se empezó a estudiar formalmente en primates y luego en niños, claro, viendo cómo aprendían a entender el engaño o las falsas creencias, por ejemplo. Entender que los demás tienen su propia película en la cabeza, vamos. Es
es crucial. Y para explicar cómo gestionamos toda esta información hay modelos interesantes. Uno es el del marcador somático de Damasio. La idea es que las emociones de experiencias pasadas marcan nuestras decisiones futuras. Algo así. Exactamente. Las emociones que asociamos a experiencias previas actúan como señales, como marcadores somáticos que nos guían de forma intuitiva. Nos empujan hacia opciones ligadas a sensaciones positivas y nos alejan de las negativas, a veces sin una lógica aparente, ¿eh? Como el ejemplo de Pedro, que evita conocer a una chica, Ingrid, solo porque trabaja de informática, igual que una expareja con la que tuvo problemas. La emoción negativa asociada a la profesión actúa como un freno, un poco irracional. O sea, que una mala experiencia puede contaminar una situación nueva sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Y hay otros modelos que expliquen esto? Sí, está el modelo dual de Lieberman. Propone dos sistemas. Uno que llama reflejo, que es automático, rápido, inconsciente, muy basado en el contexto. Y otro reflectivo, que es más controlado, lento, lógico y requiere esfuerzo mental. La clave, claro, está en el equilibrio entre los dos. Y también se habla de la sistematización, que es la habilidad para analizar o construir sistemas basados en reglas. Se enfoca más en patrones, en regularidades, a menudo en el mundo no social. Y curiosamente, se considera independiente de la empatía. Vale. Y ya para ir terminando, se mencionaba que estas capacidades se pueden medir de alguna forma, que hay pruebas para reconocer emociones en caras, como la de Ekman, o test de inteligencia emocional general, e incluso para evaluar cómo percibimos interacciones sociales complejas viendo vídeos. Así es, existen herramientas para evaluarlo. En resumen, podríamos decir que la cognición social es una red compleja de procesos, unos automáticos, otros más controlados, que nos permiten navegar nuestro mundo social, desde interpretar una simple mirada hasta tomar decisiones influidas por ecos emocionales del pasado lejano. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, quizás. Si somos conscientes de cómo estos automatismos y motivaciones, pues como el razonamiento motivado o los marcadores somáticos, dan forma a lo que percibimos, ¿qué pasos conscientes podríamos intentar dar en nuestro día a día? ¿Cómo podríamos acercarnos a una comprensión un poquito más objetiva de los demás y de las situaciones sociales que vivimos? Ahí lo dejo. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.